Como gobernador de Santa Cruz, Néstor Kirchner tuvo una posición llamativa respecto de los derechos humanos. Durante su mandato, los 24 de marzo, día del golpe, ni siquiera se hacía una misa por los desaparecidos. No, acá nunca participaron, es más, siempre nos ignoraron. Cuando en esa época nosotros trajimos a dirigentes de derechos humanos como Eve de Bonafini, Carlotto, Nora Cortiñas, cuando nosotros teníamos que tratar de conseguir los pasajes aéreos, que siempre han sido caros, íbamos a la legislatura y los únicos que nos daban eran los radicales y los del movimiento peronista opositor a Kirchner. Yo formé parte, junto con la militancia del Partido Obrero de aquí, todo el tiempo de los movimientos de derechos humanos que se formaron aquí en Río Gallegos. En primer lugar, la Asamblea por los Derechos Humanos, la Asamblea Permanente, fue en la época del 85, y después fue tomando distintos nombres, y la Comisión de Derechos Humanos y demás. Y jamás ellos se arrimaron a participar en este tipo de comisiones, nunca estuvieron en un acto del 24 de marzo, nunca estuvieron presentes en ninguna acción, ni declarativamente ni prácticamente. Es decir, yo he recibido personalmente en mi casa a Eve Bonafini en aquella época, y Eve Bonafini jamás fue recibida por Kirchner, ni siendo intendente, ni siendo gobernador, ni teniendo ninguno de los cargos que ostentó aquí en la provincia de Santa Cruz desde el 87 en adelante. En marzo del 2002, el justicialismo santacruceño lanza un plan de ajuste y los cacerolazos estallan frente a las sedes de la Municipalidad de Río Gallegos y la Gobernación. También que volvamos a tener la dignidad y el orgullo de que somos los militantes del Frente para la Victoria santacruceña. ¿Cómo puede ser que ustedes, justo yo no estoy acá la frase, pero cómo puede ser que ustedes se hayan quedado, que se hagan estos 100 a tocarnos una cacerola a nosotros? Vamos a correrlos. ¿Quién se le cree que somos nosotros? Que nos vayan a molestar a la casa de gobierno o a la municipalidad. Se terminó, compañeros. Tenemos que salir al frente. ¡Basta! Si van a la casa de un compañero a agredirlo o a molestarlo, vamos a ir 200, 300, 500 familias a la casa de ellos. Esto me queda absolutamente claro. Para decirlo de un modo más claro, ya están a disposición de la provincia los bonos por 600 millones de dólares por los que hace tanto tiempo venimos luchando. Tengo 600 millones de pesos. El escándalo en la rendición de cuentas de los activos llegó hasta el propio Tribunal de Cuentas. Allí, a pesar de tratarse de un órgano con amplia mayoría oficialista, se le hacen severas observaciones a la rendición de los fondos. Por ejemplo, se le reclama al Ministerio de Hacienda por la falta de contratos celebrados con las entidades participantes, falta de mandatos y órdenes de inversión, falta de comprobantes de los movimientos operados, falta de certificación del saldo al 31 de marzo de 2003, falta de acreditación de los titulares de las cuentas, falta en los registros contables de la operatoria de los fondos y valores colocados. La situación empeoró aún más. Se conoció que los dineros de Santa Cruz fueron manejados por Aldo Duckler, un banquero investigado en los Estados Unidos, y por la Comisión de Lavado de Dinero que integraban Elisa Carrió, Graciela Ocaña y Cristina Kirchner, quien pidió estudiar personalmente este tema. Los resúmenes de los bancos europeos llegaban a nombre del propio Kirchner, pero con la dirección de Mercado Abierto, que tenía oficinas en Corrientes 415. Pero la mayor sorpresa fue el descubrimiento que Santa Cruz tomaba créditos al 7% anual de entidades como el Banco Mundial. Mientras tanto, sus millones estaban depositados a una tasa inferior al 1% en ese mismo periodo. Los fondos de mi país llevando la Reserva Federal de Estados Unidos a una tasa del 1% anual. Bueno, la tasa en el primer año del blanqueo aparece cerca del 0,9%, que una vez, si le descontamos a eso los gastos y las comisiones que cobraban estos bancos, se llegaba a una cifra del 0,65% de rendimiento anual para la provincia. Sí hubo casos con fondos que se tomaron para el Banco Santa Cruz,
y para la compra del segundo avión sanitario, donde se pagaron tasas más altas que lo que la provincia cobraba como rendimiento de su dinero en el exterior. Prácticamente quintuplicaban o sextuplicaban lo que la provincia en ese momento estaba cobrando en el exterior. El consultor internacional Adrián Salvucci le inició una querella penal al presidente de la Nación acusándolo de malversación de fondos. Los fondos finalmente recalaron en dos plazas que son paraísos fiscales, Luxemburgo en el banco Morgan Stanley y en Suiza en los bancos UBS de Ginebra y el Credit Suisse de Zurich. Por información oficial del propio gobierno, cuando estaba a cargo del gobernador Sergio Acevedo, del propio gobierno de Santa Cruz, los fondos estaban en el área de banca privada, private banking, del banco Credit Suisse. Nosotros tomamos contacto con el banco Credit Suisse y nos indicaron que el área de private banking, o sea de banca privada, con el cual inclusive la provincia dio el número de cuenta, solo recibe fondos de individuos de alto valor económico, o sea de gente de mucho dinero, y que los fondos públicos hubieran debido recalar en el área de administración de fondos para corporaciones, ONG, instituciones y gobiernos. Con lo cual, una de las preguntas clave que nosotros venimos haciendo una y otra vez es ¿qué hacían o qué hacen fondos públicos de la provincia de Santa Cruz en el área de banca privada de un banco multinacional en un paraíso fiscal? Y la pregunta se impone, obvia, si tiene que estar a nombre de alguien esos fondos públicos, ¿a nombre de quién estuvieron todos estos años?